¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en tiempo de tertulia. Hoy hemos invertido el orden y primero vamos a tener una tertulia y en la segunda parte del programa estará con nosotros la presidenta del Partido Popular en Gran Canaria, el candidato al Parlamento, Mario Estrella Navarro. Nos acompañan esta noche en esta primera parte de la tertulia, en esta mesa, don Eusebio Bautista, muy buenas noches. Buenas noches. Ángeles Batista, muy buenas noches. Buenas noches. Don Oscar Mata, muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña por primera vez don Luis Zamorano, muy buenas noches. Buenas noches. Don Luis Zamorano representa en esta tertulia al Partido Socialista, va a ir en la lista de Augusto Hidalgo en las elecciones municipales de mayo y bueno, y vamos a ver cómo se le da la tertulia, imagino que bien. Esta gente es muy peligrosa. Hemos matado a 2 o 3 tertulianos del PSOE. Normalmente cuando está aquí Alfonso Campoamor yo me meto mucho con él, pero... Te doy confianza, Por la Tú métete confianza, conmigo, claro, no pasa nada. Me voy a meter- A ver si puedo salir por algún Más que lado. con él se mete con el PSOE. Exactamente, efectivamente. Con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez. Pero como no estamos entrenados usted y yo, entonces un poco nada más, para Vale. hacer la introducción nada más. Muy bien. Esta mañana estuve por la zona de Triana, en la calle Francisco Burí, y aquello es un lío por culpa de, me imagino, que del carril de bicicleta o lo que quiera que estén haciendo allí, y yo le quería poner eso, porque yo creo que allí van a tener que dar marcha atrás, y espero que lo hagan porque yo creo que no prima una cosa sobre la otra, pero como ya hemos estado hablando, esa es su opinión, ahora usted dice lo que le parezca. Don Eusebio, para darle él al último turno, ¿no? Muy bien. ¿Temas municipales o temas nacionales? Lo que quiera, si quiere empezar con el tema nacional. Ya yo le he advertido que no solo las municipales, que podría tratarse de también... Es que hoy Bueno, no- si vamos a tratar un tema nacional, esta mañana y esta tarde seguido, en la medida que podía, lo del juicio, Trapero. si en un juicio de lo que se trata es de saber la verdad, no sé por qué el presidente del tribunal ha impedido al fiscal preguntarle por una determinada reunión, por un tema técnico, porque como no lo había tratado la acusación particular, pues entonces el fiscal no podía preguntar. Y claro, yo me imagino que el común de la gente que no sabe de leyes se tiene que preguntar si de lo que se trata es de saber la verdad, porque, Si el fiscal realmente representa al Estado en este caso. en fin, es una cosa un poco rara. Marchena está pisando huevos, Sí. porque sabe que este juicio, como está televisado en directo, Sí, sí. fue enterito al Tribunal de Estrasburgo. Entonces no quiere que lo cojan ni en un renuncio. Claro, pero usted es la acusación particular y yo soy el fiscal. Usted no pregunta por una cosa y porque como usted no preguntó, resulta que el fiscal no podía preguntar. Después se lo ha sacado porque es muy hábil Zaragoza, ¿no? Pero parecía, chocaba aquello, ¿no? En fin, lo que usted quiera decir, ¿no? No, yo iba a hablar de la participación ciudadana en la ciudad de Las Palmas, porque el PSOE, el equipo de gobierno municipal y concretamente el Partido Socialista en algunas áreas, en otros casos Nueva Canaria, la participación ciudadana, cero. Se están dando unas jornadas de participación ciudadana que se llama Particípolis, ¿no? Eso, en el auditorio Segunda vez, ¿verdad? La segundo, segunda o- en el auditorio Alfredo Kraus, Sí. pero la participación ciudadana es únicamente eso, para verlos en el auditorio. En la calle aquí no se cuenta con los vecinos para que participen en nada. Y pongo el caso, que lo comentábamos antes de entrar en antena, de los vecinos de Paseo de Chile. Los vecinos de Paseo de Chile que llevan una semana o 10 días sin poder aparcar nadie, ni los vecinos, ni los que los visitan, ni nadie, ya tienen un repertorio de los problemas que tienen. El último que contaba hoy uno de los vecinos, creo que es en la provincia, es que el camión del agua de Féricas tiene que aparcar 1 kilómetro más allá, ir con la carretilla a llevar el agua a los vecinos. Pero no solamente eso, sino han contratado, o alguien que vive ahí, un ingeniero, ha cogido la cinta métrica, se ha puesto a medir y digo, oiga, si es que caben los aparcamientos, el carril bici de 2 metros y los coches, ¿cómo es que usted quita los aparcamientos? O sea, los vecinos se levantaron una mañana y se encontraron un cartel que dice prohibido aparcar. Y se acabó. La participación es esa, prohibido aparcar. Y venía a colación de otro tema también de participación ciudadana, es muy, muy bonito, ¿no? Los vecinos de Risco Negro. Risco Negro era lo que antes se llamaba Ciudad del Campo. Tenían una parada guagua, la número 44, que paraba antes en su barrio. Hace unos meses le cambiaron una parada y se la pusieron al lado de la BP, en San Lorenzo. Bueno, pero ahora se han vuelto a cambiar y la tienen en Los Alisios. Y tienen que caminar 2 kilómetros por coger la guagua. Es un cachondeo. Por supuesto, cuando llegan a la parada de una mañana se encuentran que la parada ha sido trasladada a otro sitio. O sea, cuentan con los vecinos un montón. La participación ciudadana no es eso. Es exactamente lo contrario. Primero, informar y sobre todo hablar con ellos a ver si es posible, técnicamente posible, buscar otra solución. Sí. Pero es que aquí no, aquí es orden y mando.
A ver, es verdad que cuando hay unas elecciones y se da un determinado resultado y se forma gobierno, pues bueno, los ciudadanos esperan que ese grupo de concejales, en este caso por ser ayuntamiento, pues tome decisiones y gobierne en base a la confianza que la gente le ha dado. Pero efectivamente yo creo que hoy en día y en estas políticas modernas lo que realmente es importante es la capacidad de los ciudadanos de tener una determinada participación en esa toma de decisiones y en ser capaces de asesorar al gobierno de lo que hace falta, de lo que no hace falta, de cuál es la mejor solución, porque al fin y al cabo es la gente quien mejor sabe a veces cuál es la solución a los problemas. Pero la verdad que en este caso del Paseo de Chile ha sido sorpresivo. El día que amaneció el cartel obras para el carril bici, yo de manera inmediata mandé una nota de prensa que además curiosamente se ha publicado hoy, casi una semana y media más tarde. Pero bueno, el caso es que la indignación que se produce desde mi grupo, desde Unidos por Gran Canaria, es sobre todo ¿por qué se toman estas decisiones? Que si bien es verdad que este carril bici en Paseo de Chile está contemplado dentro del plan director de la bicicleta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, nadie dice que había que hacerlo ahora, nadie dice que había que hacerlo por la vía, por la calzada, en lugar de tratar de ver si había otras posibilidades. Hay gente que dice la anchura de la acera, bueno. Pero sobre todo, nadie dice que haya que hacerlo antes de buscar una solución, antes de buscar una alternativa a la cantidad de vehículos que ahí se aparcan, que tienen necesariamente que estar ahí a esa hora. Porque nos hace gracia cuando se habla de los planes de movilidad, cuando se habla de modernizar la ciudad, de que hay que peatonalizar, hay que sacar el vehículo de la calle, hay que buscar otras alternativas sostenibles de comunicación y de transporte. Oiga, si usted me da otra alternativa, porque yo puedo venir de Aruca, puedo venir de San Lorenzo y no voy a tardar 2 horas en llegar a mi puesto de trabajo o a mi centro de estudios, porque ahí aparca mucha gente también que viene a la universidad. Y bueno, que vienen de otras partes de la ciudad o de la isla y necesitan dejar en algún lado su coche. Nosotros a mitad de este mandato incluso dimos la opción de un aparcamiento público en la zona de Tomás Morales, porque se ve muy afectada ahora con esta medida. Nada han tratado de solucionar al respecto, ni el aparcamiento para la zona del Risco de San Nicolás, ni para Tomás Morales, ni otra alternativa para el Paseo de Chile, este carril bici. Yo creo que aquí lo que se está es perjudicando además mucho a la ciudadanía sin tener ningún tipo de contemplación, porque bien es verdad que cuando se hacen estas jornadas de participación, yo creo que la intención es buena. Es un paripé, evidentemente, el problema es que pero es querer callarle un poco la boca a la gente, pero es verdad que no estaría mal unas jornadas para saber cómo se participa, cómo tiene usted que actuar, cuál es el procedimiento, si tiene que poner la solicitud de esta manera o de la otra. Pero en este caso, desde luego, el tripartito es un paripé auténtico. Oscar. Hombre, yo creo que... ¿De este o de cualquier otro tema que Sí, quieras? no, seguimos el hilo de este tema y después ya enlazaré con algún que otro tema que había traído también. Yo creo que en colación a lo que estaba comentando la compañera María Ángeles, no puede ser buena intención María Ángeles cuando realmente es un paripé. Es decir, como bien decía una concejala que se subió a un escenario, con dinero público no. Y se está haciendo un paripé con dinero público. Es la 4ª edición de estas jornadas de participación ciudadana. No nos olvidemos que ya el gobierno de Canarias hace unas jornadas bastante bien completas, ¿no? Y bastante tediosas en materia de participación ciudadana, por lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y más a 2 meses de los comicios electorales municipales, pues evidentemente se intenta lucir con esta participación ciudadana a través del grupo político Podemos, que es quien ostenta el área pertinente, pero no nos olvidemos que lo hemos hablado aquí en diferentes tertulias en esta misma mesa, de que la participación ciudadana para este preciso mandato municipal únicamente ha servido para cambiar la calle, de nombre a una calle, la calle Juan Rejón a carretera Juan Rejón, y para vender unos presupuestos participativos que no llegan al 1% del presupuesto general del ayuntamiento, que a día de hoy no se han hecho ni el 90% de las obras del año pasado, de los presupuestos del año pasado. Entonces, ustedes han comentado el ejemplo de no haber contado con los vecinos del Paseo de Chile para el tema del carril bici que pretenden instalar. De hecho, hay ya un ingeniero
de la zona que ha propuesto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no se tiene por qué sacrificar toda la zona de aparcamientos, que es totalmente compatible y viable la instalación de un carril bici sin la eliminación de estos aparcamientos, pues no evidentemente pues estrechando, o que este carril bici vaya por lo que es la acera y que no vaya por lo que es la carretera o por lo que es la zona de los aparcamientos. No nos olvidemos también del plan de reposición de viviendas de las Reollas, que María Ángeles y yo hemos ido a diferentes reuniones, han contado con los vecinos. ¿Ha habido participación ciudadana ahí? No, tampoco. No nos olvidemos de la Metro Guagua. La Metro Guagua, que precisamente el Tribunal de Justicia, el Superior de Justicia de Canarias le ha tenido que exigir al Ayuntamiento de Las Palmas de que dé la información necesaria a los colectivos que le están pidiendo la información. Aparte de no haber participación ciudadana, no hay ni siquiera transparencia, pero es que no han contado con ninguno de los colectivos en materia de movilidad, ni con el colectivo de los taxistas, ni con el colectivo de los transportistas, ni prácticamente con nadie. Y no nos olvidemos también, por ejemplo, de la instalación del carril bus de Siete Palmas en su momento, al principio de este mandato, que tampoco contaron con los comerciantes ni los residentes de la zona y tuvieron que salir a la calle. Es decir, incluso con diferentes ordenanzas municipales, dígase la ordenanza municipal, la nueva de mesas y sillas, que no viene a ser prácticamente lo mismo que la anterior, y por ejemplo la ocurrencia que tuvieron de que prohibían correr por la avenida de las Canteras, no sé si se acordarán, eso no es participación ciudadana. Claro. Bueno, hombre, es que era una ocurrencia totalmente tremenda, es que si ya llegan a prohibir correr por la avenida de las Canteras, ya hubiéramos estado en un municipio, bueno, que Dios nos coja confesados, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que la participación ciudadana, que lo hemos comentado y lo hemos hablado en esta mesa de tertulia, pues ha servido para simplemente para vender un bulo, para que el grupo de gobierno municipal, este tripartito, pues haya intentado creer a la ciudadanía de que existe un área de participación ciudadana, pero que después no se cuentan con los ciudadanos de los distintos barrios que conforman los 5 distritos del municipio, ¿no? Pues don Luis, se tiene que estrenar ya. Muy bien, perfecto. Bueno, pues buenas noches, y la verdad es que hay muchos temas aquí que evidentemente voy a tener que comentar. Empezando por el tema de la participación ciudadana. No son las segundas jornadas, son las cuartas jornadas. Yo he estado en varias jornadas, no de esta temporada, pero he estado en otras jornadas de participación ciudadana, y he de reconocer que ha sido bastante exitoso el tema de la gente que asistía. Yo estuve, por ejemplo, en Infecar cuando se hicieron allí. Y la verdad es que fue unos días, unas tardes de mucho debate, de mucha opinión por parte del público y de la gente que estaba presentando sus charlas, que muchas veces eran pues eso, colectivos o gente de colectivos vecinales, donde se plasmaban las quejas, se plasmaban un poco las reivindicaciones y luego se explicaba pues un poco el canal que se quiere llevar para poder acoger y para que la gente pueda participar. Los presupuestos participativos, que dices tú que es un 1% del presupuesto, menos es nada, ¿eh? Y este año se han duplicado. Entonces, yo, por ejemplo, pues también he presentado presupuestos participativos, 3 proyectos para la zona donde yo vivo, y estaré a la espera de que sea elegido, valorado por los técnicos si es viable o no, y que luego los vecinos puedan votar o no, ¿no? Bueno, pero dices tú que es poco dinero, que es poco recurso, pero menos es nada. En otras ciudades, por suerte, donde también gobierna partidos de izquierdas, como puede ser Zaragoza, pues tienen más presupuesto participativo y los vecinos se vuelcan y hay un aluvión. Y de hecho, en estos últimos presupuestos participativos tuvieron que retrasar la valoración de los proyectos, porque había tan aluvión de proyectos que no tenían personal suficiente para poder darle la celeridad suficiente y poder plasmarlos ya en febrero, que era la fecha en un principio señalada, ¿no? Y luego ya pues por entrar un poco en temas de los carriles bici. Mira, el carril bici de Paseo de Chile, lo primero hay que decir que no cabe un paseo en ningún sitio, ¿eh? No cabe un carril bici por encima de la acera. En el sentido de que la idea de la pirámide de movilidad urbana sostenible, la pirámide de movilidad, en todos los documentos que ustedes lean y estudien de gente que se dedica a esto, dice que la prioridad es el peatón. Hay que hacer vías peatonales donde el peatón se pueda desplazar con desplazamientos cortos, y es lo principal. Y en segundo lugar estarán las bicicletas. Las bicicletas y movimiento y medios de transporte de movilidad activa, que se dice, ¿no? Que por ejemplo una patineta podría ser este tipo de movilidad, no las eléctricas, pero sí que sería este tipo. O sea, que el propio cuerpo, el ser humano, es el que tenga que mover ese medio de transporte para desplazarse. Entonces, esa es la pirámide de
de la movilidad. Esos son los dos medios más importantes. Y en el último lugar estará siempre el uso del coche privado. Evidentemente el tripartido no está en contra del coche. No está en contra del coche. Pues no lo demuestra. Lo que sí que está en contra a lo mejor es del uso abusivo que se hace del coche en la ciudad y sobre todo en la ciudad baja. Porque como ya se habrá dicho y la gente se ha nombrado en numerosas ocasiones, casi el 67%, 68% de los traslados que hace la gente en la ciudad es en vehículo particular. Entonces, la idea es potenciar la bicicleta con unos carriles bici seguros para que el ciclista se pueda sentir seguro para ir por esos carriles bici, que necesitan unas medidas especiales y que esté totalmente segregado de los peatones y de los vehículos. Porque si no puede ocurrir como pasó el carril bici que hizo en su legislatura de secretario Padilla, donde hubo también un montón de críticas y de manifestaciones en contra, porque un carril en contrasentido allí que no cogía la anchura suficiente, pues le creaba mucha inseguridad a los ciclistas, porque los coches al salir a esa calle, desde las calles aledañas, no miraban nunca al ciclista sino la dirección de los coches. O sea, que errores se pueden cometer y luego también no solamente son los que están ocurriendo ahora, sino los que hubieron en su época. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que luego en el manual del libro de la movilidad te indica que no puedes poner un carril bici encima de la acera, porque el objetivo es poner... En Las Palmas, eso no es así. En Las Palmas, en la avenida marítima que tiene 7 kilómetros, Sí. todas las bicis van junto con Vale, los peatones. vale. En las Alcarabaneras, que tiene 2 kilómetros, todos, no me cuentes esa Deja que historia. cuente el manual. No, pero el manual, hay que cambiar el manual. No, pero escucha. Enfrente del Parque de la Catalina, el carril bici está también en el Parque Blanco, encima de la acera. Pero hay un fondo No, que... y el Luis Morote está encima de la acera y está mal hecho. Y yo también lo denuncié en su día, porque poner en una avenida, en una zona peatonal, con puntitos Bien. amarillos, está mal hecho. A lo que voy, y ya termino. Existen dentro de la ordenanza las aceras ciclables, que se dice, ¿no? Pero eso hace falta que esté totalmente segregado de la zona de los peatones. Pero a mí me parece que más importante de lo que va a decir Eusebio, porque, claro, él tiene razón. Si la acera en el Paseo de Gil tiene 3 metros, que es posible que algunos lo tengan, pues réstale a la acera o más Eso es lo que dijeron y hoy no en lo la metas prensa. en la calle. ¿Y Pero- las palmeras dónde las metes? Sí, sí, pero espera. Porque claro, Las talamos. primero Las lo que a No mí, sé dónde habrán puesto lo que a mí me preocupa las de los árboles fundamentalmente de Mesa y es López que que quitado, y lo de- el tripartito o los gobiernos socialistas y comunistas juntos, es el caso de ustedes, se arroguen el derecho a decirle a la gente cómo tiene que viajar o no. ¿Por qué razón? Cuando tú dices, hombre, es que primero el peatón, bien, me parece bien, perfecto. Y segundo la bicicleta. ¿Y por qué? ¿Por qué la bicicleta? ¿Quién mayores de 45 años puede coger la bicicleta para hacer lo que estás En diciendo? una ciudad donde el 65% de los habitantes viven En la parte Enrique. alta. a 400 metros. Claro, entonces, resulta que donde vivimos este señor y yo, que tenemos que coger el coche porque estamos a 8 kilómetros de aquí, Sí. ¿qué hacemos? Y cuesta arriba. Ustedes cogen el coche, lo que tienen que a lo mejor coger la bicicleta u otros medios de transporte alternativos al coche. Sí, ¿por qué? ¿Y cómo, Eh, ¿Y cómo subimos después al centro? No, escucha. Los que viven de... el problema del Lo que colapso... pasa es que lo dejan en el aparcamiento de suelo que han construido durante estos 4 años en la zona por donde usted entra, que es la Claro, zona sur, ¿verdad? claro. Allí en el disuasorio Claro. que no existe, Que no le existe. hemos pedido Que no por existe. activa y por pasiva. Porque- Es inviable el poner primero el tejado y después los cimientos en nuestro sistema tradicional de construcción, a no ser que ustedes pues vayan a inventar otro tipo de ingeniería. Si no damos y ponemos las alternativas suficientes para que todos podamos utilizar el transporte público o sistemas de transporte blando antes de los 45, porque ya yo como que quedo fuera hace tiempo. Quiero decir, cuando uno puede, tiene opciones a ese transporte público, porque es de calidad, pero no mezcle usted una obra de la Metro Guagua cuando estamos a años luz todavía de poder tener ese transporte Hombre, de la Metro Guagua, calidad. la Metro Guagua solo está en la parte de abajo también. Y también, cuando estamos a años luz de los aparcamientos disuasorios donde podamos dejar el vehículo por un precio módico, recorrer el resto de la ciudad, porque mire usted, es que de verdad, don Luis, en la ciudad baja se mueve el 70% de los movimientos, valga la redundancia, de esta ciudad. De manera que no reside el 70%.
que es al revés, Es al revés, en la ciudad alta. Pero sí se mueve porque además llega la gente de otros municipios, porque aquí es donde se concentra el mayor número de organismos, de instituciones, de comercio y de oficinas y de las áreas hospitalarias, ¿verdad? Para toda la isla. Para toda la isla. Entonces, mientras usted no ponga una alternativa, ¿por qué tiene que venir una persona de la aldea al hospital insular en bicicleta? ¿Por qué tiene que venir una persona de Pues si Agaete? queremos... De Tafira. Tafira. Vamos, Perdone pero que yo- interrumpa, Porque no es hay que si empezamos aparcamiento. a decir cosas que no he dicho, yo no he dicho que venga una persona de la aldea o de Tafira en bicicleta. No lo has dicho. No he dicho eso en ningún momento. Este señor y yo Y está bajamos, aquí, porque si no, bajamos a ver quién la echamos más gorda aquí. Bajamos Es de que- Tafira y bajamos en coche. Y como no hay aparcamientos alternativos, pues resulta, por cierto, una vez me multaron varias veces, poniendo en el Guiniguada, en la subida de Tafira, y ahora resulta que los coches Lleno, llegan hasta la punta de lleno, que no arriba. se puede pasar. claro. A veces que el carril derecho Sí, sí. tienes que echarte hacia la izquierda porque no Exactamente. cabe, no Entonces, puede circular. Pero y eso no pasa se pueden nada. dar ejemplos tan pintorescos que dice, bueno, te acepto que hay aparcamientos disuasorios, como dice Ángeles, y están en el eso. En Y el por pa- un en el euro aparca Pambazo. usted todo el día. Y llego allí y resulta que después cojo la bicicleta del ayuntamiento. Pero llego allí con mi mujer, mi hija y yo, y resulta que necesitamos de bicicleta, pero hay una. ¿Cómo hacemos? Pero vamos a ver. Pero no ¿Qué- solamente- qué- Es que estamos qué- sacando las qué- cosas, yo creo... No, realidades, no, realidades. Pero vamos a son ver. casi cosas que se pueden dar. Realidades. Eusebio, Vamos a ver. El 65% de los 400.000 habitantes que hay ahí, 381.000, viven en la zona alta. ¿Cómo hacen esos señores para bajar y subir en bicicleta? ¿Me lo quieres contar? La última vez que sacamos este tema, Alfonso Campos me dice, vamos a traer bicicletas eléctricas. El otro día leí que habían comprado 20. Para 220.000 habitantes, con 20 bicicletas vamos. Antes no había ninguna, ¿eh? Sí, pero con 20 van a Es que, subir todas es que a por algo escaleta. se empieza, por algo se Hombre, empieza. pero no se puede empezar por el ¿Qué tejado. compramos? Pero si empiezas al No se revés, puede pero empezar si por el empiezas al tejado. revés. Bueno, luego No hablo, perdón, retire perdón, de los luego- aparcamientos la luego lo posibilidad digo. de estacionar los vehículos Vamos a ver. y que la gente pueda trabajar, estudiar, visitar a sus familiares, hacer un reparto de suministros, porque es que están haciendo inviable la ciudad. El otro día, hace unos meses, el concejal de movilidad, que por cierto no tiene carnet de conducir, José Eduardo Ramírez, hablaba ¿Y por qué de sacas ese dato? comparar, de comparar Porque tiene chofer, Las Palmas de Gran Canaria con porque tiene chofer. con Sevilla. Claro, En Sevilla es una ciudad completamente llana y Las Palmas es así, que no tiene que ver, punto de claro. comparación. Y querían tener tantos kilómetros y tantos ciclistas, es un disparate. Es el ejemplo Hay que que ponerse tenemos. en la ciudad en donde uno vive, no en la ciudad imaginaria de Sevilla. Y todo lo que están haciendo es como si esto fuera Sevilla, que no puede ser. La cosa es más grave, porque la participación ciudadana no es solamente dar jornadas. Yo también fui a las primeras jornadas, ya no fui a ninguna más, las primeras en la Feria del Atlántico. Fui precisamente a una charla que dio la concejala en Marea, de La Coruña, que le invitaron a dar la charla, cuando aquí no había presupuesto participativo y allí sí los había. Y cuando tomé la palabra le dije al concejal de participación que si yo fuera él me hubiera metido bajo la mesa, porque aquí con distritos montados, con participación en cada distrito, no habían conseguido sacar un presupuesto participativo. Y en La Coruña, que no tenían nada, lo habían sacado. Pero en cualquier caso, la participación ciudadana no consiste en dar charlas y luego no aplicarlo en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No se cuenta con el vecino para nada. Me vas a permitir que haga propaganda. Bien. Aunque es imposible que aquí esa propaganda llegue. Mi hija trabaja en una empresa en Finlandia que se llama Chaos Architect. Un nombre propio. ¿no? Sí, la jefa es una mexicana y ella es la segunda a bordo. Una startup. Han desarrollado un programa que le acaban de dar un premio a las Naciones Unidas en Portugal, porque lo que se trata es precisamente de la participación de los ciudadanos en la cosa pública. La compran los ayuntamientos y la compran las grandes empresas de arquitectura, para preguntarle a los vecinos qué opinan. O sea, para preguntarle qué opinan. Concretamente, tienen de todo. O sea, dice, en el área esta pensamos hacer algo, ¿qué opina usted? Y él opina es, oiga, tiene que poner una zona verde. Yo pondría en mi calle tres arbolitos y 4 bancos. Esas pequeñas cosas, hasta para eso cuentan con los vecinos. Aquí estamos en el lado completamente contrario, o sea, no es que no cuenten para poner 3 árboles, bueno, lo de los bancos en la calle Galicia, han puesto los bancos sin respaldo. Ahora, no, los vamos a cambiar, porque nos damos cuenta que hay 600 personas mayores que quieren ponerse, Y apoyar, lo ponen al revés, mirando para el otro lado. no tienen respaldo. Pero, por amor de Dios, es que en eso, la participación ciudadana, cero. El hacer jornadas de participación ciudadana
para luego no de verdad poner en práctica la participación ciudadana, no sirve para nada, es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Por Sí, cierto, porque usted ya ha estado conmigo en esta mesa, en esta misma queja, me mandó ayer Óscar Roque, Sí. otra vez, la misma queja, con el transporte, porque el Jacinto, Sí, lo he hecho público en las redes sociales. Jacinto Ortega no le dio el transporte Le para negó el trasladar transporte los- para los trasladar 6.000 el... kilos, exactamente. Lo ha hecho público, no sé sí. si lo has visto en las redes Sí, sociales. sí, No, sí, me sí, ha sí. puesto ahí un WhatsApp. Algo que me parece tan increíble cuando que se criticó en el anterior mandato que se dio una ocasión igual que no había, que la asociación sin ánimo de lucro que hacía el reparto no tenía posibilidades de alquilar un camión para ese transporte ni disponer de ningún camión particular. Pero lo que estábamos hablando Pero sobre... se lo solucionó este señor, que llamó a un empresario y el empresario le puso Claro, el camión. pero si es que Y eso lo ha ayer llevado, tuvieron que acudirme. ¿Usted eso se lo lo llevó el dejaron Partido o- Popular al Pleno Municipal y se acordó que se iba a buscar una solución incluso con las empresas privadas para hacer una coordinación y tratar de darle solución. Pero es que yo Y no entiendo se ha hecho que nada. el concejal, si por esos vericuetos administrativos municipales no se pueden sacar Los 50 los euros que vale el 50 euros que transporte, cuesta el sí. transporte, La pone en su como, bolsillo. o como hice yo, llamar a alguien que se dedicaba al transporte, oye, me haces este favor y le llevas a esta gente eso, y ya está. Sí, respecto a los presupuestos participativos que hablaba Eusebio, quería contarle que efectivamente a Luis, que fue una moción que preparamos desde Unidos por Gran Canaria, que hemos llevado en julio de 2015, un mes después de haber tomado posesión, y que no fue hasta 2018, casi finales de 2017, cuando se ordena en principio una fórmula para poder poner en práctica los presupuestos participativos, con 1,5 millones de euros, que era algo irrisorio, que cuando hacíamos la división por barrio salía unos 12.000 euros por barrio, que no daba ni para comprar 2 adoquines. En este año 2018 tenemos 2,5 millones. Efectivamente, un poco más, pero también es una cantidad ridícula y absurda para taparle la boca a las personas. De manera que de todas las opciones que se dan para que la gente decida y elija, tanto se ríen de la gente que absolutamente el 100% de esas propuestas son propuestas que ya se han llevado a las juntas de distrito por parte de los partidos políticos, algunas aprobadas y que no se han ejecutado. Se ríen de las personas. Hay una cosa que se llama participación. Los ciudadanos eligen a unos partidos políticos que les representen y ahí los partidos políticos eligen a sus vocales de distrito. De repente un vocal de distrito tiene pues 100.000 votos, otro tiene 12.000 y otro tiene 50.000. Pues parece que eso no les importa al tripartito. Se ríen del propio sistema. Y de forma que ahora las mismas propuestas se hacen por participación ciudadana, un ciudadano decide que efectivamente eso es interesante y ahora están diciéndole el sí. No lo ejecutan porque realmente no han ejecutado, salvo las que están ejecutadas porque ya se habían empezado, antes de decidir que se iba a dar por presupuesto participativo. Pero absolutamente para mí el presupuesto participativo es reírse de la gente, no es una representación de nuestro presupuesto. Óscar. No, sobre todo antes de meterme con un nuevo tema, 2 pinceladas respecto a esto de la participación ciudadana y los presupuestos participativos a los que aludía pues el compañero de mesa Luis, ¿no? Decía de que este año se han duplicado, ¿no? Para este año, es decir, del 2018 al 2019. ¿Pero para qué? ¿De qué sirve que dupliques un presupuesto si en el anterior presupuesto de participación ciudadana de estos presupuestos participativos no han ejecutado ni el 90% de las obras? Esto es como lo que ha ocurrido con el área de cohesión social, que lo hemos hablado muchísimas veces aquí. Aumenta el presupuesto de cohesión social, pero es que en el año anterior no se ejecutó solamente el 70% del presupuesto. ¿Para qué quieres más presupuesto si eres incapaz de ejecutarlo, no? Esto es exactamente igual. Presumen de que han prácticamente duplicado los presupuestos de participación ciudadana, pero y yo me pregunto, ¿para qué? Si no han ejecutado ni el 90% de las obras del anterior presupuesto de participación ciudadana, los llamados presupuestos participativos, eso por un lado. Y cuando estos presupuestos nacen, fíjense ustedes que lo denunciamos aquí en esta mesa, que las concejalías de distrito se ven en la obligación, entre comillas, a llamar a los colectivos vecinales, colectivos culturales, etcétera, etcétera, para que propongan proyectos, porque es que ni siquiera ellos proponen absolutamente nada. Después, hombre, me hace gracia, Luis, que me digas, claro, es que ahora por lo menos hay un dinero que ha ido creciendo y antes no había. Claro, pero es que no compares la situación de antes
con la situación de ahora? Que ahora hay dinero por todos los lados, hasta presumen de deuda bancaria cero, y antes hemos vivido, nos tocó gobernar con la más fea, que era la crisis económica. En la etapa del señor Cardona, yo me acuerdo que yo fui concejal ahí de 2 áreas, que no teníamos dinero, el presupuesto del distrito era irrisorio en comparación a lo que hay ahora, evidentemente, y obras son amores. Es que ahora ustedes presumen de deuda bancaria cero, pero sin embargo no hay ni 50 euros para pagar, pues por ejemplo, pues el camión del transporte de los alimentos para un banco de alimentos. Y antes se nos criticaba a nosotros cuando no había dinero, y nos criticaban los mismos compañeros que representan tu partido, y son los mismos compañeros que además ahora están con el acta de concejal, y ahora tampoco pagan ese camión teniendo dinero. Entonces, por eso te digo que en función de quién gobierne, ¿verdad?, yo creo que las cosas van cambiando de un lado a otro. Y volviendo al tema de los carriles bici, y ya paso al nuevo tema, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para que sea una ciudad sostenible, tiene que convivir el peatón con el ciclista. De hecho, lo que tú comentabas de que no existe ningún carril bici encima de las aceras, innumerables carriles bici encima de las aceras en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y que coexisten de forma pues normalizada, ¿no? Miren, un nuevo tema que yo quería sacar aquí, que el sindicato de policía local pues ha denunciado, es que este ayuntamiento haya suplido pues la función de estos policías locales en la cabalgata de Reyes por agentes privados, de carnaval, digo yo de Reyes, perdón, ya me he ido un poquito más atrás. Cabalgata de carnaval, perdón, los policías locales, actuación de los policías locales con agentes privados. Y esto ya, evidentemente, no es que lo digamos nosotros, los distintos miembros de la oposición, sino ya es el propio sindicato policial quien dice que va a tomar cartas en el asunto y que va a solicitarle al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y después va a hacer las correspondientes solicitudes o preguntas a los servicios jurídicos municipales, pues a ver si esto es normal y se puede hacer. Porque a nosotros, al Partido Popular, muchas veces la izquierda se nos ha criticado de que nosotros queremos privatizar diferentes servicios públicos, ¿verdad? Sí, yo he oído muchas veces eso, pero precisamente cuando siempre ha gobernado la izquierda es cuando ha ocurrido eso, y no cuando ha gobernado precisamente a la derecha. No nos olvidemos de Marsa. ¿Quién privatiza Marsa? El Partido Socialista cuando gobierna. Viene el señor Saavedra, y Guaguas Municipales, tú te acordarás, Eusebio, estuvo a punto de ser privatizada. Casi la venden. Por 4 perras. Sí, tuvieron que salir los guagüeros a la calle para exigir que no se privatizara Guaguas Municipales. Y no se privatizó, pero a punto estuvo. Y en este mandato municipal ya no es la primera vez que ocurre con la cabalgata de carnaval. En los fuegos de San Lorenzo tienen que contratar a una empresa de extinción de incendios privada porque no tienen suficientes bomberos. Pero es que aquí hay un trasfondo mayor, porque claro, ahora Luis me dirá, oye, si no hay suficientes policías locales, ¿qué hacemos? Hombre, primeramente, pues dotar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la correspondiente oferta pública de empleo de policías locales. Pero es que el trasfondo es mayor. ¿Por qué no se presentan los voluntarios de policías locales a esto de la cabalgata? Porque el ayuntamiento les adeuda y les debe las horas extras de servicios anteriores. Evidentemente, si el ayuntamiento les debe las horas extras de servicios anteriores, ningún policía local se presta como voluntario, se presta como voluntario a realizar tal servicio, por lo que se ve en la obligación, entre comillas, de contratar un servicio privado. Es decir, prefieren no pagar las horas extras, pero sin embargo prefieren contratar a agentes privados en lugar de tirar de los policías locales, que ya son los que hacen este tipo de servicio de forma frecuente, ¿no? Bueno, venga, terminaré con este último tema que has sacado. Me llama la atención, ¿no?, cuando comentas taparle la boca, reírse de la gente, no sé, yo creo que esas expresiones a mí no me gustan, no sé, yo la primera vez que vengo a una tertulia, pero no me gusta, ¿no?, porque yo no creo que ningún político se ría de nadie, ni quiera taparle la boca a nadie, de ningún partido. Yo creo que todos hacen una acción valorada y basada a lo mejor en informes de los propios técnicos del ayuntamiento, más luego basada en reuniones que se han hecho con colectivos, yo estoy convencido de ello, por parte de otros partidos políticos cuando gobiernan, y que luego pues intentan plasmarlo de la mejor forma posible, ¿no?, para darle una solución. Por eso, estas expresiones yo personalmente, bueno, pues me llaman la atención. Quizás es mi primera vez que estoy en una tertulia y no sabía que esto era... Tenías que haber visto tertulias anteriores con Alfonso. Okay. Porque las expresiones que utiliza Alfonso son peores. Bueno. Son de cañonazo. Entonces, yo le voy a contar algunas expresiones del equipo de gobierno cuando... ponemos el ventilador. No, ventilador no. Yo hablo por mí, ¿vale? Simplemente eso está yo, bien, ni por Alfonso, yo hablo por mí, ¿no? Eso está bien, efectivamente. Y luego, yo no he dicho que no haya ningún carril bici encima de la acera.
He dicho Que no puede haber, dijo. que el manual del libro dice que lo ideal es que no estén encima de la acera, ¿vale? Evidentemente en Las Palmas hay. Y luego existe en la ordenanza la figura de acera ciclable, que es cuando las aceras son anchas, reúnen unas ciertas características, no hay obstáculos y se puede marcar bien el carril dentro de esa acera y no impide. Pero no ha habido ya algunos casos en algunas ciudades en que incluso por sentencia judicial han tenido el ayuntamiento que quitar un carril de una acera y bajarla a la calzada, ¿vale? Y por ejemplo es el caso del Paseo de Independencia en la ciudad de Zaragoza, que allí también tiene una amplia experiencia con la bicicleta. En los presupuestos participativos, por un lado me están diciendo que es algo irrisorio, y por otro lado me están diciendo que... Ay, se me ha ido, perdón. Bueno, es que ha habido como una comparación... Una contradicción. Una contradicción con lo que decías tú, como que es mucho o que y por otro lado que era No, poco. yo lo que dije no que fuera mucho, sino que en comparación al mandato anterior, que no se podía comparar, Sí, puesto porque, que no había. porque no había. O sea, la situación económica totalmente sí, diferente. Es verdad. Pero por otra parte me están diciendo que son irrisorios, ¿no? Yo creo que es un inicio de los presupuestos participativos, de empezar a hacer lo que se están haciendo en otras ciudades. Ojalá pues se pudieran hacer dotar estos presupuestos participativos, de muchísima mayor cantidad de recursos, pero para empezar y Pero para si no ver... sé, una pregunta que te hago, Luis, si no se ejecutan las obras, ¿para qué quieres los presupuestos Bueno, participativos pues lo que hay que hacer y para es, qué lo duplicas? habrá que ver por qué no se han ejecutado esas obras, es que ha sido problemas de contratos administrativos, del sector público, de la ley de contratos, se ha frenado algo, o ver qué es lo que ha ocurrido. Pero lo que no puedes decir a la gente es, mira, que como no se van a ejecutar, ni vayan a poner proyectos. También has comentado como que los propios concejales de distrito pedían a los colectivos que presentaran proyectos y en cambio en las redes de Instagram de participación ciudadana dicen que no pueden presentar los proyectos elegidos en febrero porque han tenido tal aluvión de proyectos que no se esperaban que tampoco les da tiempo. ¿Será en esta convocatoria? En esta, Sí, claro. Yo te hablaba de la anterior, de la Claro, primera. pero la gente, yo por ejemplo, en la anterior no presenté, ya he presentado 3. ¿Por qué? Pues porque tampoco lo desconocía el método, el mecanismo, como los tiempos, los periodos. Entonces yo como ciudadano más he presentado 3. Simplemente... Por eso decía yo antes que hay que tener un aprendizaje en la Claro. participación. Pero por por eso ejemplo- los cursos, en teoría, son buenos porque instruyen en los Pero procedimientos. tienen que seguir los concejales. Sí. En vez el Los ciudadano, concejales el tienen que concejal, seguir para lo de aprenda. gestión, tienen que aprender a Y gestionar. están, y por ejemplo, yo estuve en varios consejos de participación ciudadana que se celebraban en el Museo Elder y allí se hablaba de varias cosas, entre ellos el inicio de estos presupuestos participativos, y a mí me llamó la atención, estábamos 20 personas escasamente, y se había publicado de que iba a ser esa reunión ese día, ¿no? Entonces también... Yo hago un llamamiento a que la gente intente, no digo que la gente pase, pero que a ver si es posible, pues intentar volcarse un poco más en estos temas, porque también les beneficia a ellos. Y ya con el tema de la seguridad, por no dejar ninguno en el tintero. Mira, yo la verdad es que me he leído lo de la prensa, yo no sé cuál es el problema que hay para que no se paguen esas horas extras, lo desconozco. Supongo que Mario estará trabajando en ello pues para poder solucionar el tema y luego de ahí, de que en un momento puntual, a lo mejor por garantizar un poco la seguridad y el buen evento de la cabalgata, decir que porque se han contratado una empresa de seguridad privada, es que ya queremos privatizarlo todo, me parece un poco exagerado cuando lo normal es ir Te digo, no lo decimos nosotros, es decir, el propio sindicato policía local ¿no? Y me parece... del desmantelamiento de los servicios Y me- públicos por parte del grupo de gobierno municipal. Y me parece bien que pida No lo informes, decimos nosotros. que se los presenten y que con esos informes tienen que presentar a alguna instancia, o sea, a instancia judicial les presentar alguna denuncia, pues que lo hagan, o sea, que están... Eso es. Luis, volviendo a la participación ciudadana, aunque sea de referencia, ¿tú crees que los vecinos de Paseo de Gil se fían cuando le dice el ayuntamiento, presupuesto participativo, participe usted? Si cuando tengo que participar, que es en mi calle, ni me piden opinión y encuentro con el cartel de hoy para mañana, ¿para qué me pide usted que participe en los presupuestos participativos? Es un problema de concepto. O sea, Sergio Millares es un buen chico, es un profesor de historia, no tiene ni idea de gestión, porque nunca ha gestionado, y no tiene ni idea de presupuestos participativos. Yo pensé, cuando se formó el tripartito, que el PSOE iba a trincar presupuestos participativos porque en el mandato anterior con Saavedra, los presupuestos participativos le dieron un buen... María Luisa Maui le dio un gran impulso y partió de cero y los puso aquí. No ha No. existido nunca presupuesto No, participativo. no.
No, la participación participación ciudadana. La El Consejo de participación. La participación El ciudadana Consejo. le pegó un buen tirón. Yo concretamente asistía a las reuniones de participación ciudadana del Consejo de Tafira y habían 60, 70, 80 personas peleando como leones. ¿Por qué? Porque eran los momentos cuando venían los fondos de Madrid del Freire. Sí. Y entonces, claro, iban en el barrio a pedir las aceras, a pedir las cosas. Pero había movimiento. Luego con el PP se aplanó el tema, se dejó. Y ahora se ha puesto en marcha, pero de una manera que, bueno, vamos a hacer algo, vamos a decir algo. Pero no son efectivos. Los vecinos no participan en la ciudad de Las Palmas. Entre otras cosas porque no se les ha enseñado a participar. Y tú dices, da una charla y van 20. Y van, además, los mismos 20 que van a la otra charla, Sí. que son las asociaciones de vecinos, los tercera IVA. Los de Podemos que invitan para que Es engorden que el no, a los vecinos aforo. no los engatusan así, no se fían del ayuntamiento ni de lo que le cuentan. Y corregirte, te dije antes que para lo único que había servido la participación fue para cambiar el nombre a una calle. No se la cambiaron. No se iba a cambiar, ¿verdad? No, Cierto. ponen las dos, la Sí, carreta y Juan Rejón. Exacto, sí. O sea, Calle por carretera. a pesar de la votación. Efectivamente. No, y lo último es, con respecto a lo de la seguridad, el sindicato de policía y bomberos tiene un cabreo de mucho cuidado, porque, claro, es la segunda vez que pasa en esta legislatura. Primero fueron los bomberos y ahora la policía local. Pero es que se sospecha de la policía local que le dejaron los sistemas de transmisión propios de la policía a los privados que contrataron. Y además han visto a los que contrataron dirigiendo el tráfico. Y dice, bueno, pues estamos locos. sea, que eso no Pero se ¿en puede qué hacer. país? Esto no pasa en ningún país, en ninguna ciudad de España. Unos privados dirigiendo el tráfico, pero estamos... Es una falta de imprevisión total, que es lo que acusamos mucho a este tripartito. Lo que es gestión, o sea, no sabían ellos que no iban a haber policías, si ya les ha pasado Navidades, les ha pasado varias veces. No hay policía ni hay bomberos porque no les paga. ¿Por qué no les paga? No, y yo voy a dar un par de Claro. datos más porque incluso ni con los agentes privados se llegó a cubrir Nada. la totalidad de los efectivos necesarios para cubrir toda la cabalgata de carnaval. Ángela. Sí, a ver, vamos a ver. Yo me gustaría decirle a Luis que cuando a él le parecen las palabras groseras o despectivas, decir que realmente la postura de este gobierno municipal hace honor a lo que ellos mismos declaraban al inicio del mandato, y era: tenemos 3 años para descansar, que ya tendremos tiempo, el último año de trabajar, ¿vale? En algunas de las personas que conforman hoy el gobierno municipal. Y también le puedo decir que la intención de los presupuestos participativos ha sido callar a la gente y tapar las bocas. De manera que en los consejos iniciales, cuando se conforma este tripartito, un entusiasmo tremendo, yo no sé si Eusebio ha sido testigo del Consejo Social de la ciudad, en los consejos cuando se comienzan a constituir. En todos los distritos hubo una afluencia de representantes vecinales que querían participar, que querían estar ahí. Y el resultado de que ahora haya 20, que el 50% de esas personas son de la gente del mismo gobierno, o amigos, o los representantes En el que vecinales. estuve yo, no. No sé si usted conoce a toda la gente de Podemos, yo a unos cuantos. O los mismos amiguetes que están por ahí, que dicen, oye, que hay tal reunión, y allí van. Pero realmente representantes vecinales están acudiendo solo los que abiertamente se declaran o del Partido Popular, o del Partido Socialista, perdón, o de Nueva Canaria, o del Podemos. Porque el resto de representantes vecinales hoy reniegan del tripartito y dicen que categóricamente que no se les ha hecho caso. Con respecto a, perdón, y termino, vuelvo a incidir en que lo que se ha incluido en estos presupuestos participativos en cuanto a vías y obras es de verdad un absurdo. Que se pueda incluir el arreglo de una acera o que se pueda incluir un asfalto de una carretera en los presupuestos participativos es reírse de la gente. Porque esos son servicios esenciales que hay que acometer año tras año. Son una serie de servicios que todo ayuntamiento tiene que enfrentarse al servicio de limpieza, seguridad, no sustituirlo ni cometer las ilegalidades que se pueden haber cometido en la cabalgata, en una usurpación de funciones de un cuerpo de seguridad por parte de una empresa privada, ni todo este tipo de, como bien decía Eusebio, de improvisaciones, que es lo que ha caracterizado a este gobierno municipal.
Óscar. Miren, un ejemplo del tema de los presupuestos participativos, si me lo permite Luis, que él comentaba que no le gusta que digamos que se han reído de los ciudadanos, pero fíjate si esto no es de risa o no de risa, ¿no? Presenta el Partido Popular en la Junta de Distrito de Ciudad Alta una moción, esto es un ejemplo, es una anécdota, ¿de acuerdo? Una moción para la construcción de un parque para perros en el barrio de Las Torres. Y nos apoyamos con un documento conformado por más de 500 firmas de los vecinos de Las Torres, es decir, unas casi 600, 500 y pico largas. Se lo debatimos la moción, esas firmas acompañan en la moción, lo ve el señor concejal presidente del distrito, Mario Regidor, lo ve también la señora Medina, lo ve el grupo de gobierno, los vocales, y no la tiran. Nos dicen que no hace falta, que no lo ven necesario, aún con el apoyo de las más de 500 firmas de los ciudadanos del barrio de Las Torres en el distrito de Ciudad Alta. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos vemos en los presupuestos participativos que aprueban la construcción de un parque para perros en el barrio de Las Torres, y a día de hoy es una de las pocas acciones que están hechas, ¿no? Es decir, hombre, lo que no puede ser es que nos tiren una iniciativa y que después se la intenten apropiar y se cuelguen ellos la medalla. 100.000 votos. Claro, porque al fin y al cabo, hombre, no hemos ganado las elecciones, pero somos el grupo más votado, con 10 concejales. Y quieras o no, representamos una parte de la población bastante grande del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, presentamos una iniciativa, no la tiran y después ellos la presentan o la aprueban dentro de los presupuestos participativos. A eso es a lo que se refiere María Ángeles con que se han reído de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Respecto al tema del carnaval de la cabalgata, veíamos una nota de prensa como el carnaval había pasado por luces y sombras, ¿no? Una de las también de las sombras por la que este carnaval ha pasado, pues es cómo ha quedado las distintas calles, las distintas zonas del carnaval después de cada evento, por un servicio municipal de limpieza, pues a lo mejor pues no suficiente o no eficiente, no bien programado, por llamarlo de alguna manera, porque no nos olvidemos que los trabajadores municipales siguen siendo los mismos, ¿de acuerdo? Pero hombre, si evidentemente cambia el mando y cambia la gerencia o cambia el concejal o cambian las directrices, pues evidentemente pues se puede llegar a ser más efectivo o menos efectivo, como ha ocurrido durante todo el mandato municipal. Eso sale en la prensa, no es que lo digamos nosotros. Los propios ciudadanos critican cómo ha quedado la zona del carnaval después de cada evento debido a un servicio municipal de limpieza pues deficiente. Y con el tema de la cabalgata y del tema de los agentes privados. Fíjense ustedes, se contratan cerca de unos 40 agentes privados para suplir las funciones de los policías locales. Evidentemente, como ha dicho María Ángeles, un agente privado nunca puede dirigir el tráfico. Los únicos competentes en materia para dirigir el tráfico son los policías locales. Evidentemente, los agentes privados no pueden dirigir el tráfico y lo estaban haciendo, pero es que además, como digo yo, los agentes de policía local que estaban allí estaban cumpliendo su jornada laboral normal. Y su jornada laboral terminaba a las 9 de la tarde-noche. 9:30. A partir de las 9:30, únicamente se quedó en la cabalgata del carnaval los 40 agentes privados. Ya no había policías locales. Y el turno de noche, y el turno de que noche son 30 correspondiente, personas. que son 30. O sea, el resto de la ciudad vacía. Por eso comentaba yo que incluso con el refuerzo que han intentado suplir las funciones de la policía local de estos agentes privados, incluso aún así era deficiente el número de agentes de seguridad, por llamarlo de alguna manera. Era necesario el plan de seguridad de y es 150. un evento, y termino ya, y como bien ha dicho Eusebio, es un evento masivo, que ya el ayuntamiento lo conoce año tras año. Además, este era el primer año que se le cambiaba otra vez el sentido a la cabalgata, y gracias a Dios que no pasó nada, pero si llega a pasar algo, seguro que entonces estuvieran pidiendo ahora otro tipo de responsabilidades por haber suplido a las funciones de la policía local. Bien, en el tema de lo de la policía, que antes también habías comentado que haría falta ofertas de empleo público, ya están en marcha, si no unos policías que ya están en periodo de prácticas, creo recordar, y hay otra oferta de empleo público, vale, porque bueno, pues también hay que decir que no ha sido fácil el poder contratar por el tema de la ley de sostenibilidad financiera, ¿no? Y sostenibilidad financiera. Desde 18 ya se podía empezar. Claro, porque ya elevas un poco el techo de gasto, etcétera. No, y el sector de servicios esenciales. Tú bien sabes que en servicios esenciales como la policía, servicios de seguridad sí podían contratar. Que hay que decir que muchas veces la propia ley te obligaba al el superávit del presupuesto, pues llevarlo para pagar los intereses de los bancos. Y ahora ya pues se puso en marcha, evidentemente, una oferta de empleo público para que entienda la gente. No se hace hoy la convoco, mañana hago examen y al otro tengo a la gente. No sé, yo por ejemplo soy funcionario A1 del Estado y desde que yo empecé desde que se publicó y eché los papeles para inscribirme hasta que me nombraron, pues igual pasó año y medio, tranquilamente, ¿vale? O sea, que es una cosa que lleva su tiempo, ¿no?
Luego, en el tema de participación, pues por meter alguna idea más, hombre, para empezar, existen las mesas de consejo social que habéis comentado, pero luego, por ejemplo, también hay otras mesas que son las mesas del taxi, las mesas de la bicicleta, se han creado varias mesas donde también allí se debate por la gente que representa a ciertos colectivos para poder hablar y poder llegar a acuerdos y poder llegar a situaciones que llegue de consenso y que perjudique lo menos posible. Evidentemente en toda acción va a haber gente que no va a estar de acuerdo y gente que va a ser perjudicada, pero hay que intentar siempre que sean los menos. Y luego, pues, por ejemplo, con lo del paseo de Chil, que dices tú que se encontraron la valla de prohibido aparcar, la verdad es que, mira, yo aquí tengo de la página web del ayuntamiento una nota de prensa que además sale en cuanto pinchas algo de carriles bici y es del martes 14 de agosto de 2018 y aquí ya te dice los itinerarios que hay. Entonces, los de Francisco Gurié y los de Paseo de Chil ya saben que ahí va a haber... Sí, está en el plan director de la... Claro, está en el plan director, entonces, nadie dice que se va a hacer antes de que se termine la Metro Guagua, antes de que se terminen los aparcamientos disuasorios. ¿Y por qué el ayuntamiento no contó con los vecinos para decirle vamos a empezar las obras? Vamos a ver, no tengo tiempo para el último turno, pero me quedan 3 minutos y pico que podemos emplearlo en esto mismo. Tienes razón. Pero no todo el mundo, porque el ayuntamiento saca una nota de prensa, se ve enterado. Lo lógico es que se vaya al sitio y se hable con los vecinos. Claro, desde luego, pero también quiero decir que aquí parece como que se han puesto la valla ayer mismo. Es que han puesto la valla ayer mismo, efectivamente. Por parte de ustedes que están en el ayuntamiento, conocen este tema, desde 14 de agosto de 2018 mínimo. La oposición tiene que ir al barrio a decirle a los vecinos algo. No, pero ahora es cuando sale todo en prensa y sale todo ahí, cuando... ¿Tú conoces el documento este, Acuerdos por la Ciudadanía de las Palmas de Gran Canaria? Sí, claro que lo conozco. Hay un apartado muy bonito en Participación Ciudadana que estaban inspirados el día que lo escribieron. Dice, los partidos políticos firmantes del pacto de gobierno defendemos el derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de toma de decisiones del gobierno municipal. En ninguna toma de decisiones del gobierno municipal ha participado los vecinos. Lo único importante, eso. Lo más importante de estos 4 años que casi finalizan de este mandato es que se han quedado en este año anterior 45 millones de euros sin ejecutar en inversiones. Que el alcalde Hidalgo se salga todas las semanas con un nuevo anuncio en las redes sociales, a la gente le gusta, le encanta, es muy moderno, pero el alcalde Hidalgo ha dejado 45 millones sin ejecutar del presupuesto de inversiones. Con ese dinero, oiga, se hace mucho. Pero no solamente en el capítulo de inversiones, sino también en cohesión social. Y un último apunte, comentaba antes Luis, de la creación de la mesa del taxi, la creación de la mesa de los ciclistas. Sí, de mesas, ¿sí? Mira, la creación de la mesa del taxi, que se lleva anunciando durante todo el mandato, solamente se ha hecho una mesa. Y fue hace 2-3 meses, si no recuerdo mal. Y ni siquiera estaban invitados todos los colectivos del sector del taxi. O sea que lo que están vendiendo, como bien dice María Ángeles, son cortinas de humo que se están riendo de los ciudadanos. Ustedes no pueden decir en el Pacto por la Ciudadanía vamos a crear la mesa del taxi, el último año del mandato, a 4, 5, 6 meses antes de las elecciones, conformamos la primera mesa, la primera y la única, ¿vale? Bien. Y ni siquiera invitamos a todos los colectivos. Una última reflexión, porque te dejo a ti el último... Bueno, pues que después del ataque 3 contra 1... El problema de estar en el gobierno es... tu partido ha estado también en el lado contrario. Sí. Yo lo sufrí. Es el papel de cada uno. Yo lo que digo es que el tripartito evidentemente no deja a nadie atrás y que se cuenta con todos, que la participación se comenzó y ya ha ido cada vez a más. Desde luego se partía de una situación en la que no había nada, tanto de presupuestos participativos como de consejos de participación. Los carriles bici van a ir un poco llenando la ciudad porque es un poco lo que se dice en el plan de movilidad urbana y en el plan director de la bicicleta y es lo que la ciudad necesita para ser una ciudad más amable. Bien. Gracias Luis por estar aquí esta noche, Óscar también, Ángeles, Eusebio, gracias a los 4. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos con la entrevista del día.